Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y agradecerles a cada uno de ustedes por ese fiel voto de preferencia a nuestra audiencia y sobre todo estar desde muy tempranas horas de la mañana, porque están muy bien sabedores de cómo está el país y el mundo con las noticias. Y ahora en hora y media vamos a conocer temas importantes de la nación, como esta caída en la rentabilidad de las pensiones que ha venido a despertar mucha preocupación en los diferentes sectores de la vida política, económica y social de nuestro país. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a dos personalidades que conocen muy bien el tema. Quiero darle la más cordial bienvenida a Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Patricio. Saludos, Ernesto. Un gusto, estimada Mélida, y a la población, que es el principal protagonista, el más importante de estos espacios. Así es, en efecto. Quiero darle la más cordial bienvenida también a la licenciada Mélida Villatoro. Ella es ex diputada y también actualmente directiva de Asparlexal, ¿verdad? Que es la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doña Mélida. Muchísimas gracias, Ernesto. Qué gusto estar con usted. Y con usted, Patricio, un conocedor de este tema tan importante para la vida de todos los empleados y los no empleados de El Salvador. Un tema muy delicado desde el punto de vista del hilo, que esto ha traído desde su fundación, desde su transformación. Entiendo, usted tuvo dentro de la directiva, dentro del INPET, ¿verdad? De la Junta Directiva del INPET. Conoce muy bien ese ADN que conllevó en su momento a hacer toda la transformación y el cambio del tema que tenemos hoy en día, o del sistema que tenemos hoy en día. Así es que desde ya les invito a nuestros televidentes que están con nosotros en nuestra señal abierta, a través de nuestras señales en cable y por supuesto a través de nuestras señales digitales, a que puedan compartir sus puntos de vista, enviándonos sus comentarios, sus preguntas, que serán bien recibidos. A ver, Carlos Patricio, para que nos pongas así, y esta es una conversación muy abierta que vamos a sostener desde luego los tres. ¿Qué ha pasado? Esto de la caída en la rentabilidad de pensiones surgió a partir de alguien que hizo una consulta en las redes sociales y dijo: aquí no tengo yo rentabilidad. Cuéntanos un poquito para comprender mejor este fenómeno, ¿no? Sí, ahí es cuando se da a conocer, pero este tema lamentablemente se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, el 15 de abril estuve aquí contigo, Neto, y ¿sí? yo te lo vaticiné. Sí. Te dije, este año es el año de crisis, ¿verdad? Y entre estás hablando de crisis. Es que esta es una crisis, obviamente. No un problema. No, es crisis. No, o sea, porque el problema, lo quiero distinguir, es un problema que lo podemos tratar, pero ya una crisis es una crisis. Es que es una crisis. Imagínate, tenés saldos negativos hasta de 3 cifras. ¿Qué te quiere decir eso? Que la proyección de tu pensión ha bajado en valor desde ya, más aún de lo que ya estaba. Y tú sabes, incluso algunos cálculos que hemos hecho aquí, del posible monto de pensión que nos tocaría, por lo menos a mí, que estoy a los 38 años, allá por el 2061, pensión mínima. Ajá, y con esta caída en saldos negativos, ¿qué le toca al salvadoreño? Esa es la cuestión. Entonces, ahí fue donde se destapó una olla que ya venía con una presión insoportable. El problema básicamente está en que el diseño del sistema actual de pensiones para todos es una realidad y no es un secreto, que se ha hecho sobre las bases únicamente de la sostenibilidad financiera y fiscal, ¿verdad? Y de solidificar el modelo de negocio con el que se administra un fondo de pensión. Ha sido así, y no lo digo yo, lo dijeron incluso parlamentarios, aprovechando que aquí está alguien con experiencia de la anterior Asamblea Legislativa. Ellos fueron claros y dijeron: señores, la reforma del año 2017 fue fiscal y financiera, no fue previsional. Ellos lo aceptaron. Entonces,
nosotros, al menos tu servidor, como miembro de la mesa y alguien que ha presentado una sinfín de propuestas para reformar el sistema, que ahí están guardando el sueño de los justos en la asamblea, he dicho hasta el cansancio que como esta situación que ya es crisis, ¿verdad?, nos está apuntando o nos está llevando a que revisemos el sistema, porque el problema es sistémico. Es de donde se construye, pues, lo que hoy nos está generando como efecto. Y fíjate cómo son las cosas, Neto. En términos de baja rentabilidad, esta es la segunda vez que la historia nos pega un azote en la espalda a los salvadoreños. La diferencia es de que en el contexto entre el año 2005 y 2008 de la famosa crisis económica mundial, lo que sucedió fue una caída estrepitosa de la tasa LIBOR, con la que se ponderaban los porcentajes de rentabilidad en favor de las cuentas individuales de cada trabajador. En aquel entonces hay estudios de FUSADES, de FUNDE, etcétera, los podemos citar, que entre el 98 y el 2003, 2004, los fondos ganaban 12, 13% anual, ¿verdad? Y de pronto, ¡pum!, 0.75. Pero nunca de los nunca habíamos tenido una crisis tal cual la que estamos viviendo, que incluso estamos abajo de cero. Imagínate. ¿Pero por qué es esto? Bueno, sencillamente voy a citar cifras oficiales. Aquí no estoy inventándome nada. Váyanse a www, los salvadoreños, los que están viendo, váyanse a www.ssf.gov.sb, o sea, Superintendencia del Sistema Financiero, ¿sí? En ese portal van a encontrar un vínculo que se llama Informes y Boletines. Busquen el boletín de rentabilidad del Fondo de Pensiones a mayo de este año. ¿Y qué vamos a encontrar ahora? Te vas a encontrar con una sorpresita. Mi productor ya lo está buscando, sí, porque... Te vas a encontrar con una sorpresita. Te dice, de entrada te dice que lo que los trabajadores hemos ahorrado del 98 a mayo del 2022 son un poco más de 13,000 millones, ¿sí? Sí. Pero la parte crítica es la siguiente. La cartera de inversiones de ese fondo. 92 o 96%. Y te está diciendo... Escucha bien, te está diciendo que del fondo, como hay 4 multifondos según el artículo 124, parece, de la ley SAT, sí, que están Fondo Crecimiento, Fondo Conservador, Fondo Especial Retiro y Fondo Moderado. Entonces son 4 multifondos. Entre renta fija y variable, para que se entienda a qué me estoy refiriendo, es entre mayor riesgo, ¿verdad? Y riesgo fijo o bajo riesgo, ¿verdad? La mayoría de esos 13,000 millones están entre el Fondo Conservador y Especial Retiro. En cuanto al Especial Retiro no tengo más que decir porque eso es obvio, es con que se le paga las pensiones a ellos. No se puede arriesgar ese dinero. Pero imagínate que ahí solo hay 800 millones de acuerdo al informe del boletín de rentabilidad. Y los otros lo triste es lo siguiente, ojo con lo que voy a decir, lo triste es lo siguiente. De 13,000 millones hay casi 7,500 millones, de acuerdo al informe de la Superintendencia del Sistema Financiero, que están invertidos en papeles del Estado, ¿sí? A través del fideicomiso de las obligaciones previsionales. ¿Ya? ¿Qué te quiere decir esto? Que la historia, no lo digo yo, lo dice la historia. El Estado salvadoreño, al haber hecho uso de este dinero, nos ha pagado tasas risibles, ¿verdad? Ellos llegan anualmente, ¿verdad?, a través de los fideicomisantes, uno es el INPEP, el otro es el Seguro Social, ¿verdad? Llegan cada año, ¿verdad?, a las AFP y le dicen, mire, el ministro de Hacienda, ¿verdad?, necesito tantos millones para pagar. Tome, aquí está. Porque la ley lo manda, ¿verdad? Ya es un candado de ley que está ahí. El problema es que lo que paga de intereses es bajo. Y hoy, sumado a factores externos que están fuera de nuestras manos, como la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto, que ha disparado el precio de los commodities, por ende las tasas de inflación a nivel mundial, el Estado está ahogado financieramente, porque incluso JP Morgan, a través de sus análisis, ya lo declaró el país con alto riesgo de impago.
porque el ENVI, que no es más que el indicador de estimación de mercado o de los bonos del mercado para países emergentes, ya lo tasa a 34.5, solo nos supera a Venezuela, ¿sí? Y esto es gracias, o sea, esto es debido a que el país es políticamente inestable, lamentablemente es la realidad. Y tengo que decir esto porque yo defiendo los intereses colectivos, ¿verdad? De más de 238,000 pensionados ya, más 819,000, que el mismo informe, ese boletín te está diciendo que hay cotizantes activos mes a mes. Y ya no se diga el resto de millones que solo son afiliados. Okay. En términos más claros a los salvadoreños es que nuestros fondos que están ahí están no generando la rentabilidad que debería de tener. Ahí tenés, mira. Sí, okay. Ahí te está diciendo. De hecho, tengo acá una información del periódico oficial del diario El Salvador, diario oficial, que dice y destaca el comentario de un salvadoreño afectado. Dice, acabo de recibir una desagradable noticia. En mi estado de cuenta de AFP tengo rentabilidad negativa. Se han perdido más de 750 millones en este año, así por así. ¿Qué estará pasando? Fue la pregunta. Sí, ahí está la respuesta. Si no sé si cámaras puede mostrar, sí, claro. hay que bajar de donde está el gráfico 1, hay que bajar, ¿verdad? Vámonos a donde está la cartera de inversiones. Esto es del portal web de la Superintendencia del Sistema Financiero. Ya. Más abajo, ahí te va a decir, más abajo, baje. Yo creo que tienes que cambiar la 1, sí. A la siguiente página. La siguiente página. Pero bueno, en síntesis, porque quiero escuchar un poco también la opinión de doña Mélida, que nos puede dar también sus valoraciones alrededor de esta situación que vivimos, qué es lo que en aquel entonces se planteó y qué es lo que se nos vendió, ¿verdad? Sí. Bueno, yo decirle a Patricio que esta es una situación bien complicada. Ha sido complicada siempre, desde antes que naciera el INPEP, se hizo una serie de leyes, y leyes por sectores, ¿verdad? Y lo administraba la jubilación bajísima del Ministerio de Hacienda. Así es. Para que tuviéramos este Instituto Nacional de Pensiones, fue una gran lucha, un gran esfuerzo de todos los sectores, tanto empleados públicos como municipales. Correcto. Y ya los militares tenían su IFA, ¿verdad? Tenían su fondo de pensiones, tenían su propia administración de pensiones y de todo lo que es la seguridad social, que la seguridad social es obligación del Estado y debe de comenzar desde el momento que lo contratan a uno hasta que se muere. Esa es la seguridad social. Entonces, por ejemplo, los maestros, en 1964 nos organizamos en Andes 21 de junio para conseguir el IMPRES, el Instituto Magisterial de Pensiones de los Maestros de El Salvador. Hicimos todo lo que ustedes se imaginan, 64, 65, nadie nos oyó. Y es así como nos fortalecimos como sector magisterial. Sin embargo, ya teníamos mejor pensión que otros sectores, porque estábamos dentro de un rango con Antel y con los empleados de correo y los médicos, me parece. Pero me acuerdo bien de los maestros, Antel y correo. Bueno, nace el INPEP y con eso creíamos nosotros que se iba a resolver el problema. Nace el 75, pero los maestros no entramos en esa fecha. A los maestros nos dejaron afuera. Así es. Y los maestros en ese momento, fíjense, ¿qué hacían con una jubilación de 40 colones, 50 colones? Era risible la jubilación. Es entonces que hacemos un gran esfuerzo, luchas terribles, les digo, apoyadas por sectores que nunca iban a tener jubilación, como los campesinos. ¿Cuándo van a tener jubilación los campesinos en nuestro país? Pues, ¿cuándo van a tener una pensión de vejez o de enfermedad? Entonces, así nace el INPEP. Pero yo quiero contarles, Patricio, yo le quiero dar fe, que el 96, yo soy diputada de la Asamblea Legislativa, se hace un remedio de arreglo
¿verdad? De la ley de pensiones. Y y a mí por lo menos no dejaron de convencerme. Yo, que fui de la junta directiva del INPEP, representante al magisterio, representando al magisterio salvadoreño. A los maestros. A los maestros. Entonces, porque esa junta directiva es colegiada, ¿verdad? Y estamos representados todos los sectores. Correcto. Importantísimo. Y es un cuerpo colegiado. El decirles que en el 96, bueno, el INPEP se termina los fondos, ¿verdad? Queda sin fondos. ¿Y sabe por qué? Porque toda la guerra el INPEP fue como una vaquita que se ordeñaba. Y además de eso, el INPEP había aumentado sus prestaciones en el sentido de no solo atender la vejez, la enfermedad, sino también daba préstamos hipotecarios para que los cotizantes del INPEP compraran su casita, su casa, o la construyeran. Fondo, sí. Entonces, pero ¿qué pasa en todo ese proceso, ¿verdad? De la guerra y todo ese dinero que se prestó no se devolvió nunca al INPEP, porque unos se murieron, otros se fueron del país huyendo. En fin, hubo un desastre en el INPEP. Yo no estoy justificando, ¿verdad?, la gran descapitalización del INPEP, no la estoy calificando, pero conozco muchas de las razones porque yo estuve adentro. Entonces, el 96 se medio remienda, no se remendó, no se arregló nada, ¿verdad? No se arregló nada. Es el 98 que surgen las AFP, el gran milagro, ¿verdad? Que con eso sí va a resolver los problemas. Yo ya no era diputada, pero era asistente del licenciado Ronald Umaña. Yo vi entrar a ese despacho del licenciado Umaña mucha gente y oía que hablaban que la AFP era un gran negocio. No era la solución, era un gran negocio. Entonces la AFP, Ernesto y Patricio, nacen, son un sistema perfectamente arreglado para robarle a los cotizantes, pero perfectamente arreglado. No crea que fue diseñado para agarrar dinero, para hacer millones, ¿verdad? Millones de ganancias y no darle nada a los derechohabientes. Entonces, a mí me parece que bajo el argumento de la rentabilidad, que está negativa, que le están quitando dinero de sus cotizaciones, $50 a una gente de su fondo, de su ahorro. Y yo me acuerdo, yo les decía, ¿cómo vas? Yo me quedé en el INPEP, yo no me moví. ¿Cómo va a ser eso? Que era bonito oír decir que iba a tener mi propia cuenta, ¿verdad? Y que allí iba a ir ahorrando, que galán, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo es eso, pues, ese gran engaño de las AFP? Esos diputados y diputadas de ese momento histórico que resuelvan, que cuenten qué fue lo que pasó, cuál fue el negocio, que nos digan la verdad. Ahora, el tema de la baja rentabilidad. Bueno, buscar bien quiénes eran los protagonistas en ese entonces, los diputados. Ahí están, ¿verdad? En la ley, ahí están, ¿verdad? Sí. Entonces, yo siento que ahorita el tema de la baja rentabilidad es un problema de los eurobonos, ¿verdad? Que emitió el Estado y que han ido bajando. Entonces, es un problema, es una crisis, como dice, pero que no es aislada. Está el robo. Sí, es que... Por eso yo digo en este momento, ¿verdad? En este momento, el robo, quitarle, es que han exprimido a los trabajadores. En el 2017 hubo una inconstitucionalidad de cierta reforma, ¿no? Sí, varias veces. De hecho, me pregunta don Nicolás Salas, me dice, don Ernesto le pregunta a sus invitados, por favor, si se está haciendo algo sobre la inconstitucionalidad de la reforma que se dio en el 2017. Nada. Bueno, para darle un dato al estimado que acaba de escribir, bueno, de hecho, Mélida no me vas a mentir con lo siguiente, se metieron 80 amparos, ¿verdad? 80 amparos. Cuando nacieron las AFP, ninguno fue procedente. Claro. Posterior, ¿verdad? Al menos inconstitucionalidades de parte de la actual ley del sistema de ahorro para pensiones hay muchas, como por ejemplo que te violen el legítimo derecho que tienes a la libertad de elección. Artículo 2, inciso I de la ley SAP, lo viola. Sí. Segundo, por ejemplo, que te violen el derecho de
libertad de conocimiento o que acceses a información de realmente cómo se utiliza tu fondo, porque te están mintiendo cuando te dicen que es de tu propiedad. Y existiendo una sentencia de la sala del 27 de agosto del 2007 que te dice que no, que es tuyo el fondo hasta que haces efectivo el derecho pecuniario. Mientras tanto es una expectativa de derecho, ¿verdad? Otro artículo que viola la ley es el 136, que habla de la famosa contribución especial. O sea, es un impuesto a los ya pensionados del grupo de los optados que están en la actual AFP, que si tienen una pensión de $900 les quitan el 3%, sí. Todavía más, imagínate. Todavía más del 7.80 que está en el 214 para el Seguro Social. Y así, entre más alta es la pensión, más te quitan de ese impuesto. ¿Me entiendes? Para cotizar ¿Y cómo para qué le sirve ese impuesto? Simple y sencillamente la promesa es que si usted pasa de los 80 años de vida, le van a hacer una devolución. Pero el rango promedio demográficamente establecido o estadísticamente... La esperanza de vida. O estadísticamente sí. Comprobado, de cada 100 adultos mayores, de cada 100, unos 2 o 3 sobrepasan los 80 años en este país, por la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, como tú puedes ver, hay muchas constitucionales y ahí sí me puedo destapar. Sí, sí, sí. Pero el problema ahorita y el tema, ¿verdad? De hecho, Mélida acaba de mencionar algunos aspectos que yo siempre lo he señalado, como por ejemplo lo que decía por sectores. Esos son los famosos esquemas separados. Esquemas separados. Los maestros, por ejemplo. Así es. Y por eso, desde el nacimiento de nuestro sistema de pensiones, comenzamos con los pies hinchados. ¿Cómo es posible que un mercado laboral, ojo con este dato, ¿verdad?, que tiene a casi 4 millones de personas excluidas del derecho humano al trabajo, pueda tener empleados privados cotizando por un lado, empleados públicos por el otro, ¿verdad?, docentes por el otro, ¿verdad?, y militares por el otro? O sea, tarde o temprano, ese poquito de gente que está cotizando va a volver insostenible ese programa de pensiones o ese programa de seguridad social, porque los sistemas de pensiones son en el tiempo, ¿verdad? No se arreglan de un plumazo, no se arreglan de la noche a la mañana o sencillamente porque el diputado venga y diga vamos a dar una pensión digna porque el presidente nos va a enviar la reforma. No, yo le he dicho, el sistema se cambia cuando todos participamos en la discusión, en la construcción, en la reforma y en el cambio del sistema. ¿Ya? Así se hacen las cosas. Es una visión largoplacista. Entonces, este problema de rentabilidad se construyó desde que nació el sistema, porque el esquema de financiamiento fue el que se diseñó, como bien lo señaló Mélida, para volver millonarios a 48 personas que son las actuales dueñas de las AFP, versus más de 3 millones que están afiliados, que no saben si van a vivir o no en su vejez de una pensión. Aquí me están preguntando, quizás para comprender mejor el fenómeno, si yo reviso, dice acá, yo soy un trabajador, estoy cotizando con una AFP, si yo reviso lo que a mí me va a corresponder, mi estado de cuenta me refleja lo que yo tengo, lo que yo he aportado, dice. ¿Ya lo revisó él? Sí. Ajá. Sí. ¿Y la rentabilidad? La ganancia. La ganancia. Los intereses. Eso es lo que quiere él que le expliquen, precisamente. No. Es que yo creo que es importante. No sé si ya podemos, le entendí la pregunta. No sé si podemos, productor, colocar a alguien X, ahí le podemos tapar sobre su estado sí, y su ganancia para que entienda bien. Ya entendí la pregunta del estimado. Vaya, para que el estimado o la estimada que acaba de hacer esa pregunta salga de duda, vaya no lo haga en línea, porque ahorita se les ha caído el sistema, ¿verdad? No sé por qué, pero se les ha caído. Le va a decir no procede o error, qué sé yo. Bueno, estuvieron cambiando. Hace un mes, lo voy a decir a título personal y perdonen que me ponga como ejemplo, hace un mes me llamaron ciertos ejecutivos de la FP con la que estoy para decirme que ahora iba a ser a través de un cambio de un PIN que me iban a dar precisamente, que yo iba a tener acceso a esa información. Vaya. Y que no perdiera pero básicamente el buen salvadoreño no sé qué pasa si los estados de cuenta deben ser abiertos. Vaya a la sucursal de la FP en la que usted cotiza, lleve su NUP y dígale, necesito un estado de cuenta actualizado al día de hoy. Se lo tienen que dar,
¿ya? No se lo pueden negar. Entonces, en la parte del estado de cuenta, ahí empieza, ¿verdad? Total ahorrado, ¿verdad? Y le da un monto, o sea, en general, ¿verdad? Pero empieza a desglosarlo, más, ¿verdad? Y la parte de los menos. Por ejemplo, en la parte de los menos le va a salir reflejado comisión por administración. Sí. Seguro de sobrevivencia o de muerte, etcétera. Y hay una que dice rentabilidad. Esa le va a salir en menos. En menos. ¿Verdad? Y esté preparado porque pueden ser 2, 3, hasta 4 cifras. ¿Verdad? Ese menos. Pero eso me va a afectar el fondo desde el punto de vista de que si yo tengo, creo que en ese sentido va. Si yo tengo, por decirlo así, $10,000 hago, ¿sí? Ese es mi bono. Si no tengo rentabilidad, ¿me va a estar sacando de los 10,000? Sí, es que sí no está ganando, neto. No está ganando. Sí, porque se tiene que cubrir la comisión por administración. La administración. Exacto. Entonces, eso, como no hay ganancias, va a ir bajando. A sacarte su capital. Te me adelantaste un poquito, Neto, pero aquí lo que acabas de decir es lo que yo quiero. Sí, para que lo entienda, es que lo entendamos gente, bien. Patricio, eso es lo que necesita la gente, que le hablemos. Yo sé que usted es muy técnico, muy profesional. Muy bueno. Muy profesional. Y sabe lo que está diciendo y lo ha visto en los documentos. Pero ahorita la gente lo que necesita es puntual. A eso voy. ¿Verdad? A eso voy. Lo que acaba de decir Neto es que le expliquemos con semillas de Marañón, porque si no, así entendemos. Porque mire, la verdad es que si no hay rentabilidad, si yo no tengo rentabilidad... que me den el pisto y pongo un negocio, claro, que a lo mejor me es más rentable, mejor. Pues. Lo que pasa, Neto, es esto, con lo que tú acabas de decir de la famosa comisión. Mira, ¿cómo es posible, y que me perdonen pues los defensores del libre mercado, pero endiosar el libre mercado es un error, ¿sí? ¿Es necesaria la inversión privada? Sí, yo estoy de acuerdo. Es que hay que ser tontos para negarla. Pero endiosarla, ese es el problema. Y en este país, ese monopolio que administra el fondo de pensiones ha cometido sus regadas, y hay que ser honestos. Entonces, me pueden preguntar, ok, estamos en crisis y todo, pero ¿cuál es la solución, Patricio? Bueno, ya vamos a hablar un poco de la solución, pero es que ahorita entendamos mejor el problema, que es el punto. Y parte de eso es lo que tú acabas de mencionar, es la comisión fija. Ahora bien, el problema es que por más que aquí se ha insistido, ¿verdad? Y se les ha dicho y se les ha propuesto, por ejemplo, tú puedes citar a Carlos Pérez, que es el representante de los trabajadores en el comité de riesgo, ¿sí? Lo puedes citar. Y él no me va a dejar mentir. En enero del 2019, tu servidor y otros sindicalistas, en ese momento yo era sindicalista, le entregamos una propuesta para que se modificaran las reglas del juego para las inversiones, ¿verdad? Y que se dieran tasas de rentabilidad más altas, condicionando a los que usaban el fondo. Obviamente el principal es el Estado, ya dije por qué. Entonces, y que se aplicaran para ese juego algunas normas técnicas que se conocen como normas de alta estabilidad y rentabilidad media alta, que se llaman las famosas normas AA, AAA, ¿verdad? En los bancos manejan eso. Sí. Lo que hacen estas normas es que buscan mercados o lugares, pues, donde poner el pisto, ¿verdad? Para que se reproduzca a un ritmo ni tan acelerado ni tan bajo, sino que con digamos, a medio o largo plazo, pero con una rentabilidad un poco superior a lo que se paga un préstamo bancario, ¿verdad? O igual. El punto es que de cualquier forma, ¿verdad? Sea el 6, 7, 8%, ya es una tasa de interés superior a la que nos han venido pagando a los trabajadores a través de estas normas. ¿Y adivina qué? Se hicieron los suizos con la propuesta del maestro Carlos Pérez en el comité de riesgo de la AFP, porque no les beneficia. ¿Sabes por qué? Porque los ponemos a trabajar y no estar sentaditos. Sí, y no estar sentaditos esperando que como esa comisión me llega mes a mes, vea, por cobro por administración, me lleno con 18 millones mis bolsillos, ¿verdad? AFP, ¿verdad? Mientras que aquellos que están con rentabilidad negativa no me importa, porque lo que yo gané ya lo hice. Ya vamos a hablar de una solución para eso. No se trata, en ese caso, digamos, de directamente responsabilidad. Tú hablabas de un sistema. Es claro, el sistema. Es el sistema que ha diseñado eso. Es que el sistema fue perfectamente diseñado para eso. Y ahora se está complicando porque ofrecieron que podían dar un adelanto, ¿verdad? De 20,000, 25,000. 25%. Ajá.
Pero hasta cierto punto fue mejor, y en vez de tenerlo ahí adentro, Sí, así eso como está hay que ahora la tener cuidado en situación. este contexto. No, por eso. Pues sí, pero ahorita hay gente que está Alguien nos diciendo... está preguntando acá. Así diciendo. es. Ya lo vamos Alguien a explicar. pregunta, vamos a responderlo. A ese punto que usted ha tocado, que me parece que es medular. es un ¿Qué, punto- ¿Qué va a pasar con aquellos que han retirado el 25? No se pueden jubilar si no devuelven ese De acuerdo, préstamo. pero ¿y si ahora no va a haber ni rentabilidad, si no están generando rentabilidad? Alguien puede decir, a grosso modo, no, mejor que lo haya sacado. Mejor. Es más, la gente le está diciendo, Démelo los directores todo. de algunos Sí, departamentos, sí. vaya a sacar sus 25,000. Y Vaya a vayan ser a que los pierda todo. Todo. O sea, mire, yo creo, Patricio, que enfoquemos el problema ¿cómo le podría No, pero decir es que yo? es mejor hablarlo así, de esa manera. como No, estamos. enfoquemos en este sentido, que es un parto mal habido, ¿verdad? Va, ok, es vamos a un hablar de eso. parto mal habido. Seguimos con el tema, gracias a nuestros buenos amigos que nos están enviando sus comentarios. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Recuerden, estamos ahí disponibles para recibir sus mensajes. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Esta mañana está con nosotros doña Mélida Villatoro. Ella pertenece a la directiva de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias, AXPARLEXAL, ¿verdad? Que es una instancia situada en la Asamblea Legislativa, que trabajan en muchos proyectos que más adelante la voy a invitar para ver cómo están trabajando. Esto trae consigo, me recuerda mucho al rol que jugó doña Gloria Salguero Gross, también fundadora de de las este, pioneras. junto con usted, sí, también. Doña Milagro Asgúnaga también, sí. y estuvieron varias por ahí. Ana Guadalupe Martínez. Ana Guadalupe, sí, también. Vamos a ver. Y Carlos, Patricio Pineda, que nos acompaña acá como fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. A ver, nos habíamos quedado sobre un tema elemental que está preguntando nuestro público, Patricio. Sí. Bueno, el anticipo del 25% Ya lo explicaste que ese es Trampa. Es una trampa. Sí, y es bien complicado porque realmente hemos demostrado que no le quitan el 25%, sino que hay casos documentados, tenemos ahí a la mano, de gente que hizo uso del anticipo del grupo de los optados, específicamente, y que después de ampararse un decreto, creo que es el 793 del año 2020, que en teoría exoneraba devolver ese anticipo, se dan la sorpresa de que perdieron no el 25%, que en teoría sería el capital, sino que le llega incluso hasta el 60% por los famosos intereses dejados de percibir, establecidos en el artículo 110A. Pero bueno, teniendo en cuenta ese riesgo, ¿verdad?, de que a usted, si hace uso del anticipo en este contexto específico de rentabilidades negativas, como el que se está proyectando ahorita, usted de antemano, mi sugerencia es, ¿verdad?, que hay dos opciones. Una, si usted va a retirar el anticipo, ¿verdad?, hágalo sí o sí, sabedor dónde lo va a invertir y que le genere un buen rendimiento. O para comprar una casa, una inversión. Cualquier cosa que al invertirlo le lleve pisto a su bolsa. ¿Sí? Le quede un dinerito para... Caja, como sea. Pero el punto es que le lleve esa inversión de ese anticipo, ¿va?, después de pedirlo, dinerito a su bolsa. Y le digo esto porque no vamos para una situación económica en general halagüeña, ¿verdad?, en los próximos años. Entonces usted tiene que tener esa proyección para que tenga un plan de contingencia, ¿sí? Esa es mi primer sugerencia. Mire, Patricio, a propósito, fíjese que me han contado algunas amistades que han sacado el porcentaje, aún con trampa y todo, y han comprado una casita para alquilarla. Y aunque sea $200 mensuales, eso va a ser a lo mejor su pensión. O sea, hay gente que ha pensado tal como usted lo está recomendando. Correcto. Fíjese qué bueno, ¿verdad? Así es. Entonces, aparte de este gran desastre de las AFP. Entonces, esa es la primera sugerencia. Y la segunda sugerencia es que si no tiene un plan de esas características, antes de ejecutar esa decisión, puede informarse, puede buscar gente que le oriente, ¿verdad? Profesionales hay, varios ahí, o al menos que usted conozca alguno y sea de su confianza, hágalo. Bueno, tú eres uno de ellos, ¿y por qué no puedes ofrecer tus servicios profesionales? Sí, yo lo puedo ofrecer, pero el problema es que esto es una cuestión que, ya ven, ¿verdad? Siempre eso fue existe el aquel. programa. Para eso va el programa. No me fui yo interesa. que lo dije, fui yo que lo dije. Sí, Neto, pero hay trollcitos que andan por ahí, ¿verdad? Ajá. Que tienen una mente bastante llena de cosas
que no es materia gris en su cabeza, que te van a decir, sí, Neto lo dijo, pero ese baboso llega ahí para... No, yo no me interesa eso. Lo que me interesa es su bienestar. Entonces, por eso le estoy diciendo eso. Entonces, si no tiene ese plan de contingencia, ¿verdad? Y sabe de que tiene muchos chanchullos pendientes, bueno, hágalo, saque su 25%, pero de antemano le digo, le van a quitar más del 25% porque está en el artículo 110. Pero viene la pregunta, pero bueno, aquí está la pregunta que está haciendo él. Si estamos hablando que el fondo de pensiones no está siendo rentable, con el tiempo, si no hay rentabilidad, poco a poco, por las comisiones y los gastos que cobran de mi fondo, pregunta un televidente, al final va a ir bajando. Mejor que haya sacado los 20. Y al final termina diciendo, mejor que haya sacado el 25%. Esa es la filosofía de disfrutar hoy, ¿verdad? Para ver qué pasa mañana. Y está bien. Ya lo dijiste tú. Es la filosofía de disfrutar a saber lo que pasa mañana. Sí, pero eso es respetable, pero así como está ahorita cantando la canción, como que parece que no va a ser muy buena la canción. Sí, las proyecciones son negativas, Neto, pero es que mira. Pero ya vamos a hablar de la solución, porque no nos quedemos quedar acá. La solución, ahí está, ya vamos a hablar de eso. Y bueno, al menos aquí está un estado de cuenta. Vea, doña Mélida, pero te quería decir algo, doña Mélida. Sí, no, a mí me parece que no debemos tampoco estarnos asustando tanto, ¿verdad? Porque la verdad es que si se han cometido delitos, ¿verdad? Va a haber que proceder, va a haber que exigir, ¿verdad? Que se proceda, porque a mí me parece que nos van a poner, que no nos quieren poner nerviosos. Yo siento, Patricio, va a disculpar, pero yo siento que acá es donde los intereses grandes, ¿verdad? De El Salvador y de afuera del Salvador, de los grandes imperios, nos quieren poner nerviosos y desestabilizar nuestro país, quitarle el interés a los inversionistas. En fin, aquí se acumula un montón de intereses tras bambalinas. Así es. Yo siento que si hay un problema, ahorita estamos denunciando que están quitándole dinero de sus cuentas a los cotizantes. Así es. Eso no puede seguir así. ¿Cómo a usted le van a descontar de su ahorro sin que usted autorice en un papel? Eso es ilegal. Entonces denunciémoslo, procedamos a la denuncia a las instancias, o si no el Estado, pues, que defienda. Si el Estado tiene que defender a sus trabajadores, ya les digo, la filosofía de la seguridad social es desde que usted pone un pie en el trabajo hasta que lo entierran. Y conocemos casos, fíjese que el INPEP nació inspirado en el ISSSTE de México. Ve el ISSSTE de México. Correcto, el IMSS. El ISSSTE de México. En esa inspiración fuimos a estudiar, ¿vea? Así avanzamos un poquito. Desgraciadamente, los ladrones, ¿vea? Los que llegan a robar, es el problema. Y son cuántos años de estar robándonos. Y cuántos años de lucha de los que nunca hemos descansado. ¿Quiénes hicieron la ley, hombre? Es que todo es que la ley, mire, los que hicieron la ley son los que tienen que ver en esto. Acuérdate, Neto, que echa la ley, echa la trampa. Exactamente, porque nosotros los maestros nos negábamos al INPEP. Nosotros queríamos, igual que los militares, tener nuestro IMPRES. Así se llamaba la propuesta. Entonces, pero no, entonces aceptamos 3 años después. Ingresamos y con una bolsa aparte. Vea, una bolsa, un fondo aparte. Cotizábamos más, eso sí, cotizábamos más nosotros y cotizaba más el patrón. Pero de todos modos es que no teníamos confianza. Siempre tuvimos desconfianza. A mí lo que me duele es el 98. ¿Cómo es que ese negocio se penetró en la época del presidente Calderón Sol? Y ahí Arena jugó un papel triste. Y el Frente se prestó. Y no digamos la gente de la Democracia Cristiana, del PCN. Igual pasó, Mélida, en el 2017 con la reforma del 787. Es lamentable. El fideicomiso. No, la reforma del 787 del año 2017. Ahí sí estuve yo inmerso y te digo, es una cosa espantosa. Eso denunciémoslo. Correcto. Si es que lo que pasa es que nos quedamos callados, no podemos seguir y procedamos, pues. Miren, yo creo... Yo por los trabajadores, ¿cómo cuesta realmente conseguir un trabajo? ¿Cómo cuesta cotizar? Así es. ¿Cómo cuesta?
No crea que es fácil. Hay gente que es su pequeño salario. Usted ha dicho algo bien cierto, es que a veces lo mejor es agarrar ese dinerito y ir a ver, poner un negocio a ver si le saca la rentabilidad. No le digo que eso está haciendo la gente, pues, y no crea que está tan fácil. Si ahí porque hay gente buena, que mire, mejor saquemos este dinero, como dice Patricio, mire, hay gente que ha pensado bien. Vea, gente, yo no estoy aconsejando nada, yo más voy por el técnico, por el profesional, la parte técnica, ¿verdad? Pero de todos modos, miren, Ernesto, la situación en este momento y esa baja rentabilidad, a mí me han dicho técnicos, economistas y todo, que es mentira. Vea, que eso lo están diciendo, pero usted ha visto los datos y usted no puede negar. Vamos a hacer una pausa y voy a venir un poco con las conclusiones y las recomendaciones que se dan. Correcto. Porque sí, porque ya no estamos bien entusiasmados. Sí. Ok, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ahí me decían que ya teníamos un estado de cuenta. ¿Cómo explicarlo? Por la pregunta que hacía el televidente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo saber? O sea, el fondo de él va a ir poco a poco mermando si eso va a ser baja rentabilidad. Sí, ahí estaba viendo yo, ahí, no sé si para que la población lo vea, pero veamos, ahí está ya el aire. Ahí te dice, vaya, mira, en la parte superior izquierda hay un número 12. Ahí esa es la parte de las aportaciones, o sea, el número de aportaciones. Esta persona ha aportado poco, pero estoy viendo que tiene un salario alto. Ok, por el periodo o la cantidad de aportaciones le va a reflejar una rentabilidad negativa bien baja. Ahí dice, después dice resumen de tus ahorros, fila 1, 2, 3, en la 4. Rentabilidad de cotizaciones obligatorias. Ahí está, ¿ves? Menos 5. Menos 0.73. Menos. Ese es lo que le está reflejando a todos los salvadoreños hoy por hoy sus estados de cuenta. Repito, aquí aparecen menos 0.73 porque en la parte superior izquierda donde está aquel número 12 es el número de aportaciones que esta persona ha hecho a su fondo hasta el día de hoy. Pero hay personas que tienen años de aportar y como tienen años de aportar, su fondo es más grande y por ende el negativo en la rentabilidad es incluso hasta de más de 3 cifras. Es un joven empleado. Probablemente es una persona joven empleada, sí, ¿verdad? Sí, y lo que tenemos entonces ya... Anda, ve tu estado de cuenta, Neto. Ve a ver tu estado de cuenta. Yo más digamos, soy empleado y de cotizar. ¿Y con qué compruebo de que es una persona que tiene poco de estar cotizando? Mira la columna que dice, resumen anticipo de saldo. Sí, cero. Porque no aplica, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones son las que se están señalando actualmente. Y yo te voy a decir un par de soluciones. Los trabajadores hemos demostrado que tenemos la capacidad de solucionar este problema. Le guste o no a la gente que no está de acuerdo con nosotros o nos crean o no, ¿verdad? Ahí están los números que nos respaldan. Y voy a poner un ejemplo de no solamente el tema de pensiones en que los trabajadores aportan soluciones. Por ejemplo, vaya mi saludo al movimiento de cooperativo de vivienda por ayuda mutua, que le han ayudado a mucha gente que no tiene capacidad ni siquiera para comprar una piececita, pero ellos han hecho mucho esfuerzo con 0 recursos a su favor, ¿me entiendes? Entonces, en el tema de pensiones, a nosotros nos ha tocado remar contracorriente, porque no solamente no se nos reconoce, ¿verdad?, como un actor que pueda aportar, y lo digo con toda moral, porque los políticos actuales, ¿verdad?, no escuchan, ¿verdad? Es más, quizás ven a los que estamos aportando como una amenaza, no sé. El punto es que no escuchan. Y te voy a decir las soluciones. A eso voy, porque ya en el tiempo correr con él. Número uno. ¿Cuáles son las propuestas que esta mañana, a raíz de este problema que nos deja, si bien es cierto, asustado, aunque... Sí, sí. Dejar ese sabor, usted no quiere dejar el sabor que esto es apocalíptico, pero quiere dejarlo... No, que no logren su objetivo los que nos quieren poner nerviosos. Correcto. Ya Patricio está hablando de algunas soluciones y las vamos a apoyar aquí, pues, ¿verdad? Vamos de algunas propuestas. Sí, la primera propuesta que yo le lanzo a la población esta mañana es que vayan y exijan a los diputados que revisen el expediente 243-2.1-2019 de fecha 3 de octubre del 2019.
Ahí está la propuesta de la maravillosa mesa de trabajo por una pensión digna. ¿Y por qué señalo a la mesa? En el 2019, Neto, nosotros dijimos, hay que quitarles la ganancia a las AFP. Claro. Ahí está. ¿Y sabes quién nos dio la razón, Neto? Claudio de la Rosa, asesor de Asafondos. Nos dijo, esta propuesta es muy buena, Dios. ¿Y sabes por qué, Neto? Porque tiene estudio doctoral, tiene base técnica. Así de fácil. Y es más, la Universidad Francisco de Gavidia la copió un año después. ¿Cómo la ves? Ahí está, inmediatamente quitándole esa ganancia a las AFP, que son los que están frescos ahorita en medio de la tormenta. ¿Sabes cuántos millones le ingresan de un solo al fondo de pensiones? Le ingresan casi 900 millones. ¿Sí? Dinero para poder paliar esta situación, ¿o no? Claro. Claro que sí. Esa es la primera. La segunda propuesta que lanzo al país. Del 2006 al 2017, el mal empleo o uso del fideicomiso de las obligaciones previsionales se ha traducido en una deuda de más de 3.000 millones, casi 4.000 millones, en concepto de intereses dejados de percibir por los trabajadores. Tienen que pagarla. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Pero ahí está la fiscalía, ahí está todo, para que ese pisto se recupere. Es pisto sagrado de los trabajadores. Es del pueblo. ¿Verdad? Hay que hacerlo. Y tercer propuesta que le hago a la población, ¿verdad? Le lanzo al país. Bueno, no quieren aprobar la propuesta de la mesa de trabajo por una pensión digna porque les cae mal, ¿verdad?, los miembros de la mesa, o no los quieren escuchar. Entonces emitan un decreto transitorio, ¿verdad?, en el cual vayan reflejadas dos cosas. La primera de ellas, de los 3 millones de afiliados que tiene el sistema, hay un poco más de 1 millón, y no lo digo yo, lo dicen los grupos etarios publicados por los boletines previsionales trimestrales de la superintendencia, que independientemente se aplique una reforma o no, no se van a ver beneficiados por una sencilla razón: no cumplen requisitos mínimos para pensionarse. Estos están en altísima vulnerabilidad social, y en ese decreto por lo menos deberían de ir algunas variables económicas. La primera de ellas, que puedan retirar al menos un 50% de lo ahorrado hasta el momento sin obligatoriedad de devolverlo para paliar la crisis de sus ingresos. Y para el resto se puede ir gradual, ¿verdad? Revisar ese anticipo del 25%, quitar esa obligatoriedad, ¿verdad? Y en algunos casos más tristes y más peligrosos, o sea, de más vulnerabilidad, darles la opción que reciban el 100%. Voy a decir algo descabellado que lo he mencionado anteriormente sin pretender asumir el rol de un conocimiento técnico. Como profesional como el tuyo, de los actuariales o de un economista, pero yo soy del criterio que si ese es un dinero que lo tiene un particular, ¿por qué no crear mejor un banco de pensiones nuestro que sirva para prestar y que la rentabilidad misma del préstamo ahí está en la Constitución de la República, Mélida, que está en el artículo 46 de la Constitución. ¿Qué estamos haciendo? Yo no sé si es descabellado lo que estoy diciendo. No, al contrario. El mejor fondo de pensiones es un banco previsional, está en Noruega, se llama Fondo Soberano de los Trabajadores. Que es un dinero que ya está y es de nosotros. Administración pública. El banco es de nosotros, los trabajadores. Correcto. Y nos presta, el mismo nos sirve. Y no andamos prestando todo allá afuera. En ese sentido, Ibelín Pep, en aquel momento histórico, ¿vea? Pero la guerra trastocó todo y para nada es lo peor, pues más fue puro sufrimiento. Correcto. Y bueno, su propuesta, vamos a ver, porque el tiempo se nos está yendo y tengo unos médicos que nos van a venir a hablar acerca de estas nuevas variantes del coronavirus, estos nuevos síntomas de gripe que tenemos muy frecuentes. Muy buena información nos traen los médicos especialistas. A ver, doña Amelia. No, yo quiero secundar las propuestas de Patricio, ¿verdad? Yo creo que los estudios actuariales son la respuesta correcta, porque esos son estudios matemáticos. Mi propuesta realmente es que por favor revisen exhaustivamente el fideicomiso. Esa era la propuesta que traía desde temprano para decirla aquí. Ese fideicomiso sería injusto, sería antihistórico que se lo roben, ¿verdad? Que se queden. Y yo siempre he creído, estimada audiencia de Ernesto López, que a los trabajadores y a las trabajadoras se les debe de tomar en cuenta. Yo pido
vea, yo suplico a los sectores involucrados en esta temática que nos despoliticemos. Este no es un problema político, es un problema de seguridad social, es un problema de la persona humana y de nuestros descendientes, ¿verdad? Si lo vemos técnicamente, yo diría, este es el momento que revisemos judicialmente las AFP, por favor, ¿verdad? Por favor, yo creo que los trabajadores en su momento vamos a hacer las denuncias. Bueno, se está esperando la propuesta que se venga del Ejecutivo para resolver este problema porque hay un compromiso, entiendo, para poder cambiar todo este... De todos modos se va a tener que consultar a los trabajadores, sí, porque el procedimiento es que entre como un anteproyecto y eso esperaríamos, ¿verdad? Con gran alegría, que entre el proyecto de ley y que se vaya a la comisión respectiva y que allí llame a los trabajadores. Por favor, ¿verdad? Eso sería nuestra posición y que no estemos nerviosos. Más preparémonos para el esfuerzo de la lucha y de seguir con garra, ¿verdad? Defendiendo los intereses. Y es que usted ha sido una mujer de lucha. Yo no he parado. Sí, y le digo yo conozco a doña Mélida, bueno, y usted me conoce desde que yo inicié hace 33 años en esto del periodismo. Muy joven, sí. ¿Verdad? Y siempre ha sido una mujer incansable, luchadora en este. Por eso le digo, si yo le contara los esfuerzos de mi lucha por las pensiones, Ernesto, he sufrido cosas terribles, ¿verdad? Bueno, vamos a tenerlo un tiempo acá, lo confieso, y perdón la modestia, hemos tenido un programa muy atinado en el contexto de estas dudas. Del momento histórico. Que se está generando alrededor del tema de la rentabilidad o la caída en la rentabilidad de las pensiones. Yo esperaría más adelante tenerlos acá, espero contar siempre con la disponibilidad del tiempo de ustedes para que nos ayuden a entender y comprender mejor este fenómeno que si bien es cierto es técnico, pero también se puede contar con semitas de Marañón. ¿Qué está pasando? Correcto. A los salvadoreños, como decir. Un abrazo para todos. Gracias, Patricio, como siempre. Gracias, doña Mélida, también. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Gracias, Patricio. A todos, gracias. Vámonos a la pausa. Con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del programa después de tener a los especialistas en el área de pensiones y sobre todo conociendo un poco en el verso y la experiencia que cada uno tiene desde el punto de vista de lo técnico y la experiencia que tenía doña Mélida, ese aspecto que tiene que ver mucho con la baja rentabilidad o la caída que ha tenido la rentabilidad de las pensiones. Un punto medular, socialmente hablando, políticamente hablando y, por qué no decirlo, económicamente hablando. Pero bueno, vamos a olvidarnos un poquito de esto, aunque no podemos invisibilizar un tema que tiene que ver con el estado de las emociones y sobre todo en un periodo de reflexión tan importante. Este día tenemos, como siempre, a nuestro buen amigo, el padre Edwin Baños, que nos acompaña para hacer reflexiones oportunas de estos y otros temas. Bienvenido, padre, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación y saludo a todo El Salvador, que hoy está de vacación, un tiempo para reflexionar sobre todos aquellos que vivimos estas fiestas. Otros están en las zonas de costera, ¿no? Otros están en la zona de confort y nosotros trabajando, en las zonas altas de nuestro país también. Pero ya nos vamos a ir, Eso es disfrutando un buen clima. Gracias por la invitación, Ernesto. No, gracias a ustedes. Sí. Mucho que hablar y decir sobre esta gran solemnidad que hoy estamos en las vísperas y el día de mañana, pues el arzobispo presidirá la Santa Eucaristía a las 9 de la mañana desde Catedral de San Salvador. Así es, que son las fiestas patronales, que no se nos olvide que son fiestas nacionales, aunque no todos lo toman como fiesta nacional, la fiesta patronal de San Salvador. Sí. Porque aquí hay vacación, pero en los departamentos no hay vacaciones. Sí, por ejemplo, en Metapán lo tenemos el 29 de junio, celebramos a San Pedro Apóstol. Okay. En Santa Ana acabamos de estar de fiesta, sí, ¿no? 26 de julio, y luego ahora van los capitalinos. Sin embargo, en muchos lugares también se cierra, sí, a nivel nacional. A nivel nacional lo acogen, cierra. Pero no es obligación. Eso no. Quisiera hacerte una aclaración, sí, Ernesto. Siempre se habla de fiesta patronal cuando se refiere a la Virgen y a los santos. Y todas las fiestas que se refieren a Jesucristo, se habla de fiestas titulares. Por ejemplo,
la Divina Misericordia, el Sagrado Corazón de Jesús, el Divino Salvador de Jesús, Jesús manso y humilde de corazón, etcétera. Entonces estas fiestas son Titulares. titulares. Estas son las fiestas al Divino Salvador del mundo. No es fiesta patronal. No, se llama fiesta titular. Interesante. Entonces, cuando Buen dato, ¿no? de aquí en adelante, cuando tú digas la fiesta titular en honor al Salvador del mundo, vas a quedar bien porque vas a estar hablando propiamente. Eso es lo bueno, aprender todos los días, ¿eh? Sí, así es. Pero interesante, bueno categorizar también y segmentar este periodo, ¿no? Mientras unos están descansando, otros están a lo mejor trabajando, otros están observando o viendo desde otra perspectiva lo que significa estos días, digamos, que sirven como de vacación, ¿no? Me agradó lo que dijo el alcalde capitalino hace unos días, diciendo que habían apoyado a la Iglesia Católica, como siempre lo hacen en todos los pueblos, porque las fiestas patronales o titulares las congregamos nosotros como iglesia, aunque las verbenas no son en honor a los santos, como suelen hacer. Hay que explicar esto también, ¿no? Entonces, me gustó porque él dice, nos hemos reunido y hemos coordinado muchas cosas con la Iglesia Católica. Es así. Pero quiero decir algo muy importante. Lo que hoy vamos a vivir, este día 5, por la tarde, en la tradicional bajada, esa es una fiesta de devoción popular, con una tradición ya prácticamente de 200 años. Entonces uno va como a ver, lo voy a decir entre comillas, un espectáculo. Y es un momento de piedad popular que nos sirve para orar, porque también está esa parte, no la voy a llamar litúrgica, sino paralitúrgica, porque son vísperas y hay una lectura de la palabra de Dios. Pero ¿a qué va ahí la feligresía? Primero, a la procesión. Hoy, es más, Ernesto, en estos momentos va la procesión con el Divino Salvador del mundo, la imagen, ¿sí?, de Catedral hacia el Calvario. Luego a las 10:30 hará traslado del Calvario hacia el Sagrado Corazón, y a las 3 de la tarde ya hace la procesión hacia Catedral nuevamente y a contemplar la famosa bajada. Entonces eso es, entre comillas, nuevamente espectacular, como ver que sale la imagen con el vestido de un color, luego se oculta y casi de manera inmediata vuelve a salir ya resplandeciente. Esto es muy importante porque solamente nos hace vivir un momento de piedad popular que nos encuentra entre hermanos y también eleva nuestro espíritu hacia Dios. Pero lo más importante será la celebración de la Santa Eucaristía mañana, cuando se celebra la solemnidad de la transfiguración del Señor, que esa es a nivel de toda la iglesia, el 6 de agosto, y nosotros lo concentramos aquí como fiestas titulares, pues porque nuestro país lleva el nombre de El Salvador, y se buscó esta fecha para celebrar las fiestas aquí en San Salvador. Bueno, interesante un poco la clasificación misma que debe de tener toda la parte litúrgica, ¿verdad? Y toda la celebración conmemorativa a estas fiestas titulares. Sí. A estas fiestas titulares, porque es bueno para ellos. Pero, ¿cómo nos encuentra? Porque yo creo que detrás de todo esto también hay más allá del fervor, ¿sí?, más allá de la reflexión espiritual, también hay una realidad en la cual todos pisamos, ¿no? Todos pateamos, todos sabemos en carne viva qué es lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Yo me he hecho muchas veces esa pregunta
en torno a todas las fiestas que celebramos, ¿no? Y en los diferentes pueblos y ciudades. ¿Cómo nos encuentra? ¿Cómo lo vivimos? ¿Y qué viene posteriormente? Pues ahora nos encuentra estas fiestas nacionales en honor al divino Salvador del mundo, con un país relativamente tranquilo y en paz. Lo he escuchado muchas veces. Nos encuentra con un país que estamos posterior a la pandemia. Ahora, por primera vez, después del 2020, se va a hacer nuevamente la bajada. No se había concentrado pues, muchas personas. Hay un parque de diversiones, también, de recreación, juegos mecánicos, que no se había hecho. Nos encuentra también el país con una situación de menos homicidios. Esta es una buena noticia. Y nos encuentra también estas fiestas titulares con deudas históricas, justo lo que se estuvo hablando en la primera parte de este programa, todavía no con una concreción de las pensiones, pero yo voy a algo más profundo. Durante esta novena han venido diferentes obispos de la Conferencia Episcopal a celebrar la Santa Eucaristía Catedral. Por cierto, ayer estuvo Monseñor Fabio Colindres, ya hoy las vísperas él las preside el arzobispo, e igualmente la misa mañana. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, ¿qué me dice a mí en estos momentos? ¿Cómo estoy yo en mi familia? ¿Cómo estoy yo en mi trabajo? ¿Qué propósitos he sacado? Porque eso es, ¿no? No creas, Ernesto, cuando yo escucho una homilía o escucho al obispo en una fiesta patronal, digo, ¿qué puedo sacar hoy de nuevo para continuar mi vida? Entonces, ese llamado quisiera hacerle yo a todo El Salvador, que mañana a través de la radio, la televisión, va a tener un mensaje. Quisiera hacer el llamado también a los políticos, a los empresarios, a aquellos que llevan las riendas del país, a aquellos que toman decisiones. ¿Qué se dijo hoy a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el Salvador del mundo? ¿Qué nos han dicho nuestros pastores? Es importante escuchar, reflexionar y a raíz de eso también tomar decisiones. Y es que ha sido casi una costumbre cuando tengo el privilegio, la bendición de tener a personajes como usted, junto con otros que pregonan la misma fe cristiana, nada más que a lo mejor con diferentes denominaciones, pero siempre es importante acotar la parte de qué significa estar en un momento como el que está viviendo ahorita, porque seguramente muchos dirán, esto es aburrido estar hablando. No, hay un mensaje que debe impactar, que debe de llenarnos. Porque después de estar en el ambiente, en la jovialidad, en la recreación, llegamos al día lunes a enfrentar una nueva realidad en el trabajo, en la casa, en el hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y es ahí donde viene el momento de la tristeza a veces. ¿Verdad? Te voy a decir, y no del reconfortamiento que puede tener lo que usted estaba diciendo, por eso yo quise acotar en ello, ¿no? Sí. O sea, que las palabras de aliento, de reflexión del mensaje que nos pueda caer, independientemente de su valoración espiritual, religiosa, lo importante es asimilarlo de manera muy positiva para uno como persona y para su entorno, ¿cierto? Vamos a pausa, pero vamos a quedarnos con este mensaje. En la vida espiritual o en la teología se habla de dos tiempos, lo diré breve. Está el cronos, que es el que nosotros tenemos, nuestro tiempo, los minutos, los segundos, las horas, los días. Y está el otro que se llama kairos.
el Cronos es nuestro tiempo y el Kairos es el tiempo de Dios. Celebrar estas fiestas, Ernesto, es el tiempo de Dios en nuestra vida. ¿Qué te dijo? ¿Qué escuchaste? ¿Cómo lo asimilaste? ¿Y cómo vas a obrar? Porque es un paso. Es lo que tú dices. Hoy es viernes, mañana es sábado, todavía se va a prolongar fiesta domingo, pero el siguiente día es lunes y yo tengo que ir a trabajar. Sí. ¿Qué me dijo Dios y qué hizo Dios en este paso que hizo conmigo? Pensémoslo. Es el Kairos de Dios en estas fiestas 2022, porque ya hubo fiesta 2021 y la providencia nos permita celebrar 2023, pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué me dice Dios hoy? Es el Kairos. Recordemos estar en el momento oportuno para reflexionarlo y no mañana que ya sea tarde, ¿no? Eso es. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar con nuestro invitado, el padre Edwin Baños, esta mañana en una valoración bien importante en la que nos quedamos, ¿verdad? O sea, sí, vámonos si quieres de parranda, vámonos de vacaciones, vámonos de paseo, pero no olvidemos sacar el mejor provecho a las cosas positivas. Y una de las cosas positivas es, independientemente, hablábamos de la valoración religiosa que cualquiera puede, el mensaje positivo, porque el día lunes, más allá de la frustración, del cansancio, de donde venís a encontrar una nueva realidad que es la misma que dejaste, es mejor llegar con mucha energía, ¿no? Sí, yo quisiera dar como un consejo, no sé, de vida eterna. ¿Te imaginas, Ernesto, que estuviésemos todos los salvadoreños, o no sé, un 40% de los salvadoreños, en la capital, menos aún en Catedral o sus alrededores? Eso es algo imposible. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Aprovechar, reunirse en familia. Ahora con los medios de comunicación, si es que yo veo que desde el celular hasta le está tirando a uno en una transmisión de Facebook Live para tirar a la pantalla del televisor, o se pone el celular enfrente, ahora se puede tirar vía Bluetooth para que esté con un aparato más fuerte, aunque no se logre ver la imagen en un tamaño amplio, pero sí un poco, y el audio, o a través de la radio, reunidos en familia. ¿Se imaginan ustedes, padres de familia, dándole ese buen ejemplo a sus hijos? ¿Se imaginan ustedes los recuerdos que van a guardar en su mente y en su corazón sus hijos? ¿O qué dirán en el futuro cuando tengan 10, 15, 25 años? No, mi papá o mi mamá se llegaban a las fiestas y nosotros ni siquiera los mirábamos. O nos íbamos a la casa de la abuela, o nos íbamos para el balneario y ellos desaparecían. O que recuerden algún golpe que se dieron y nadie los auxilió. Entonces, ese verse cara a cara, ese tomarse de las manos y estar juntos en familia, tener una reflexión espiritual, un alimento del alma. Es que las vacaciones, Ernesto, son propiciadas quizá en un 90% a raíz de las fiestas cristianas, religiosas y católicas. Claro. Siempre van a la par y a veces predominan más una que la otra, pero esa es la idea hoy, dejar el mensaje de tener el equilibrio, pero quizás inclinarnos más para lo positivo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, en nuestro país las vacaciones seculares? Que no hagamos santos, ¿verdad? Porque santos son Dios. No, pero estamos llamados, Ernesto, a ser santos. Dice Jesús: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. O sea, la cinta está alta, pero esa tiene que ser la lucha continua del cristiano que quiere siempre estar cerca de Jesús y de la Virgen como sus grandes modelos para llegar al corazón de Dios. Entonces, es eso, ¿qué alimento espiritual le damos a nuestra vida? Pero
quiero volver a esto. ¿Cuáles son las fiestas o las vacaciones seculares que tenemos en nuestro país? 15 de septiembre, una. Día de la Raza, es precepto, digo yo, es vacación nacional. Sí, sí. Más o menos, ¿no? Hay varias. El Día de la Madre, Día del Padre. Sí, el 1 de mayo. El 1 de mayo, esa sí es, vaya, pero el 1 de mayo, esa es religiosa, porque Sí, es San José Obrero. El 5 de noviembre, que es el Día de la Raza, creo, ¿no? 12 de octubre. O el 12 de octubre, perdón. 12 de octubre, sí. Pero también hay es que, en fin, pero todo combina bajo Es que la todo idea combina. de... Imagínate el día de la, pongamos el Día de la Madre. Ujú. Primero que el mes de mayo es el mes por excelencia de la Virgen. Y en el medio va el Día de la Madre. En torno a la familia. Sí. Día que se festeja y se está. Donde los hijos y el esposo, que el esposo, el que ha hecho madre a esa mujer, reina del hogar, ¿cómo no dedicarle tiempo? Ayer hablaba sobre el tema de la educación, como poniéndolo en perspectiva la necesidad de un cambio, digamos, en el desarrollo de una sociedad más consciente y más productiva en todos los aspectos, y sobre todo en cuanto a la salud mental, que después tuve en la segunda parte, o un especialista en el tema de salud mental, y hablábamos precisamente sobre la forma más oportuna de aprovechar los momentos para sacar lo mejor para uno. Exacto. ¿Verdad? Pero si lo vamos a, digamos, a estar en el mismo juego de que los problemas nos agobian, pero no capitalizamos nada a través de, por ejemplo, la palabra de Dios, reconforta, ¿no? Exacto, pues mi mensaje es espiritual y a la luz de la palabra de Dios. La solemnidad y las fiestas que celebramos hoy son precisamente esa transformación de Jesús, esa transfiguración, algo visible. Quedan asombrados, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, que ven a Jesús cambiar de vestimenta. Entonces, la transformación es siempre en el interior del hombre, y la conversión está en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de actuar. O sea, a mí me llama la atención, de repente a todos o a la mayoría se nos salen malas palabras, o que culturalmente nosotros decimos son ofensivas, pero uno de esos propósitos puede ser hoy, o la manera de pensar solamente en lo mío o en lo de mi familia, la manera de pensar en llenarme cada vez más de cosas, o la manera de pensar en tener más poder o dominar cuando no, o la manera de pensar en desconfiar de todo mundo. O sea, esas son las transformaciones. Bueno, no me quiero adelantar yo a la homilía del arzobispo de mañana, sí, pero son las transformaciones en la vida, en una reflexión auténticamente espiritual en este día muy especial. Eso hay que disfrutar, ¿no? Hay que saberlo hacer. Yo soy de la idea que también merecemos para eso espacio, vean. Pero le decía, en términos de la realidad, por ejemplo, hoy una de las grandes preocupaciones que existe es el hecho de que tenemos a este tema de las pensiones, que lo hablábamos hace unos minutos, ¿verdad? Es una preocupación para muchas personas que quieren, obviamente, pasar ya sus últimos días o los días que le quedan, después de dar su vida laboralmente hablando, periodo, tener una buena pensión digna. Pues son las realidades que no se pueden obviar, que no se pueden escapar, pues, pero también necesitamos ser reconfortados con la palabra. A eso quería llegar. Ernesto, este tema de las pensiones no es de 4 años, 8 años, sino que viene siendo un problema bastante largo. El tema es que algo se va haciendo y algo se reciben las personas, algo reciben las personas que van saliendo ya de su periodo productivo laboral. El llamado es a que se haga justicia, sobre todo en
en el cambio de tiempo que estamos viviendo. No es lo mismo pensar 10, 15 años antes con el precio, por ejemplo, de la canasta básica, y que todavía se sigue dando lo mismo. Luego, ese paso, ¿no?, que si está en manos privadas o si está en manos estatales, el llamado es a ponerse de acuerdo, pero sí hacer concreciones y hacer justicia pues con los mayores, que son sus ahorros, que les pertenecen y que deben volver a ellos, especialmente en esta edad, cuando más lo necesitan. Y hacer un llamado también a los jóvenes, que no les quiten las pensiones a sus abuelitos, ¿no? Sí. Porque a veces los jóvenes las van a cobrar y no llega directamente donde tiene que estar. El tiempo se me fue. Yo quiero agradecerle, padre, que nos haya acompañado esta mañana y nos haya también dejado esa reflexión oportuna, esa semillita, ¿verdad? Disfrutemos al máximo, pero también no perdamos de vista sacarle el mejor provecho a los mensajes que en el contexto de la vacación espiritualmente se dejan, ¿verdad? Porque eso nos reconforta, nos ayuda y nos da energía para seguir adelante y venir el día lunes, pues, ¿verdad? Bien descansados, pero también seguros de que somos resilientes, que podemos sobrepasar cualquier situación porque lo hemos demostrado con el tiempo. Gracias. Así es. Te agradezco muchísimo. Gracias, Ernesto. Yo creo que no comenzamos de cero, sino que comenzamos de nuevo. Así es que muchas felicidades, especialmente a los capitalinos y a todos los salvadoreños aquí dentro del territorio y en muchos otros países donde están. Felicidades. Así es, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, pásenla bien. Recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.